la red social. Bueno, entonces vamos a ponernos en las manos del Señor. Vamos a orar en esta tarde y posteriormente vamos a entrar en el tema del día de hoy, en esta semana de la Biblia. Padre, en esta preciosa tarde, Señor, hoy martes, Dios mío, vamos a estudiar, Señor, vamos a escudriñar en esta semana de la Biblia tu palabra, Señor. Vamos a compartirlos con mis hermanos, Señor, la Iglesia Lirio de los Valles. Agradezco la invitación a nuestro hermano pastor, Señor, que hizo el favor de invitarnos para compartir esta enseñanza. En tus manos preciosas estamos, Señor. Sabemos que tú eres, Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores, Padre. A ti sea toda la gloria, toda la honra, Padre. Nos ponemos en tus manos, abre nuestra mente, nuestro entendimiento, Señor. Creemos por la fe, Dios mío, que usted está en medio de su iglesia. Padre, en esta hora, Señor, nos ponemos en sus manos preciosas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, vamos a leer segunda de Timoteo, capítulo 3, en su verso 16. Ahí vamos a estar meditando, estudiando el texto base de esta enseñanza del día de hoy. Usted me puede acompañar, se hizo en letra grande, para que si usted está por ahí a veces haciendo alguna actividad o dispuso de este tiempo, pero en pantalla usted va a ver el versículo base de esta enseñanza, que está segunda de Timoteo, capítulo 3, en su verso 16. Y la palabra del Señor dice de la siguiente manera: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Ese es nuestro tema, ese es nuestro texto. El tema se llama la utilidad de la escritura. Y prácticamente el tema es bíblico. ¿Por qué? Porque ahí lo dice, útil para. Y las 4 palabras que vamos a lo largo de esta enseñanza la vamos a ir desglosando, pero prácticamente es un tema 100% bíblico en esta semana de la Biblia. Y bueno, en el contexto que se da, voy a entrar en el tema, este pasaje, hablando Pablo, ¿verdad?, en esta segunda carta en Timoteo, señalando que en los postreros tiempos iban a venir pues tiempos peligrosos, hombres engañadores, sufriendo, enseñando la falsa doctrina, la apostasía, en ese contexto precisamente del cual estamos hoy viviendo precisamente. Entonces, pero se hace un alto hasta el versículo, precisamente un versículo antes, y en el siguiente versículo es el pasaje que vamos a estudiar. Cuando dice la Biblia, toda la escritura es inspirada por Dios. Y ese es el primer punto o la introducción a nuestro tema. Nuestro libro que nosotros conocemos como Biblia, nuestra Biblia, está compuesto de 66 libros, dividido en 2 partes, algo que se conoce como el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Entonces, hermanos, tenemos desde el primer libro de Génesis hasta el último libro del Nuevo Testamento, que es Apocalipsis. Prácticamente tenemos 66 libros. En ese pasaje tenemos, bueno, pues libros proféticos, profetas menores, mayores, el Pentateuco, históricos, las epístolas, bueno, tenemos los evangelios, dividido en diferentes aglomeración de libros. Entonces, pero finalmente, hermanos, nos enseña este primer pasaje que toda la escritura es inspirada por Dios. Y pues aquí cabe hacer unas pequeñas reflexiones, hermano. Es interesante que a lo largo de la historia hay personas que se han encargado o han querido que la Biblia
llegue a su fin. ¿Cómo llega a su fin? Sí, a lo largo, estamos hoy en el 2020, hermanos. Es decir, imagínense, los lunes estamos estudiando por la página Peña Doret los temas relativos al libro de Daniel. Y estudiando el libro de Daniel, esos libros se escribieron en los años 600, 500 antes de Cristo, imagínense, antes de Cristo. Y después de Cristo han pasado 2020 años, estamos en el año 2020. Pero a lo largo, considerando nada más el tiempo de la venida de nuestro Señor para acá, han pasado por lo menos 2020 años. Imagínese usted qué no se ha vivido, qué no ha pasado a lo largo de la historia. Hay muchos hombres, hay muchas naciones, hay muchos pueblos que han querido pues que esta palabra llegue a su fin, o que esta palabra ya no se siga esparciendo, que esta palabra ya no se siga siguiendo en más lenguajes. Han querido que esta palabra se quede estancada, finalizada, que se apague esta luz. Pero no, todo lo contrario, hermanos. Se escriben más versiones de la palabra, en nuevos idiomas, en los idiomas que se han publicado este sagrado libro, hermanos, que es nuestra Biblia, es palabra de Dios. Al contrario, este libro sigue floreciendo, sigue dando cada día más, aun cuando estemos viviendo estos tiempos que son bastante peligrosos. Pero este primer pasaje, hermanos, nos enseña que toda la palabra, toda la escritura, toda la Biblia es inspirada de parte de Dios. ¿Y qué significa inspirada, hermanos? Inspirada significa soplo, soplo de Dios, aliento de Dios. Es decir, si nos vamos al libro de Génesis, ustedes recordarán conmigo que cuando Dios creó a Adán, dice que del soplo de la tierra sopló, y fue que aliento de vida. Y en ese momento Adán recobró vida. Entonces eso que significa inspiración, que significa soplo de Dios, que significa aliento de Dios, tiene que ver, hermanos, con un trasfondo que significa que ese aliento, que ese soplo de vida es una palabra viva, hermanos. Nosotros, hermanos, en nuestro 66 libros que tenemos, de Génesis hasta Apocalipsis, es un libro que tiene, hermanos, vida. Hay soplo de vida, hay aliento de vida. Así como Dios hizo ese soplo en Adán, así también, hermanos, toda la escritura es inspirada por Dios. Aun cuando sea un libro histórico, aun cuando sea un libro poético, aun cuando sea salmos, proverbios, cantares, aun cuando sea Daniel, aun cuando sean profetas mayores, aun cuando sean profetas menores, o bueno, vamos, aun cuando sean libros históricos, o bueno, cuando sean epístolas, o si estamos hablando del mismo Apocalipsis, toda la escritura es inspirada de parte de Dios, hermanos. Toda la escritura. No hay una parte donde Dios no haya intervenido en esta palabra. Lo dice su misma palabra. El respaldo es la misma palabra de Dios, hermanos. Entonces, por eso podemos encontrar nosotros, hermanos, cuando dice que toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Qué pasó, por ejemplo, con los profetas menores o con los profetas mayores? No anunciaban el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Si nos remitimos, por ejemplo, a Isaías, Isaías nos dice de qué linaje iba a venir el Salvador del mundo, el Mesías. Nos iba a decir de dónde iba a venir, el lugar donde iba a nacer, en qué tiempo, cómo iba a morir. Y eso se escribió mucho antes, hermanos, de que nuestro Señor Jesucristo viniera a la tierra. Es decir, ¿cómo pueden los profetas poder anunciar un evento futuro si no hay inspiración de Dios? Todo lo que está escrito en los profetas, todo lo que profetizaron, alguna parte ya fue cumplimiento
en la misma palabra, hoy ya es historia, otra está por cumplirse. Pero también nos queda claro que pueden haber personas con espíritu pitonizo o de pitonisa que pueden anunciar, también puede haber, claro que sí, pero son espíritus de errores, son espíritus que no tienen nada que ver con Dios, son espíritus de error, de confusión, que han venido para confundir esta tierra. Pero lo digo porque también existe, hermanos, para que ustedes no digan, es que lo dijo, porque fíjese qué pasa hoy. Me ha tocado escuchar a muchas personas que de repente dicen, y algunas hasta tienen conocimiento de Dios, pero esto es importante decirlo. Me he topado con personas que dicen lo siguiente, que fulanita de tal, que lee las cartas y estas cuestiones que no tienen que ver nada con lo espiritual, con nada del mundo, con nada de las cosas divinas de Dios, no tienen nada de Dios, dicen, profetizaron, dijeron, y hoy más que nunca, donde la gente está llena de zozobra, de incertidumbre, que no sabe qué va a pasar hoy en medio de esta pandemia, que la gente tiene miedo, tiene zozobra, hay muchas personas que han perdido a sus seres queridos y bueno, se sienten con mucho miedo. Y en medio de este miedo la gente lo que busca es una palabra. Desafortunadamente esa palabra a veces no es de Dios, es del mundo, es del diablo, es de los espíritus de error. Y hay gente que lo llega a creer, hermano. Ese es el problema. El problema no es que lo digan. El problema es que hay gente de la iglesia, cristianos, que creen a veces a esos pronósticos, porque no son ni profecías, son espíritus de error que se han levantado. Pero Dios nos dice, toda la escritura es inspirada de Dios. Entonces, hermanos, vemos que en este sagrado libro podemos encontrar mucha profecía que ya se cumplió. Cosas maravillosas. A mí me asombra cuando en Daniel dice lo que dijo el profeta Jeremías, y está hablando Daniel, él es un profeta, pero no solamente él lo está señalando él en ese libro, sino que se refiere dentro de ese libro a otro profeta contemporáneo. Y yo digo, no cabe duda que la Biblia jamás se contradice. Al contrario, si en los evangelios, poniendo en el Nuevo Testamento, tenemos Mateo, Lucas, Marcos, Juan, a veces encontramos un pasaje en Marcos que quizás se extiende más que en Mateo, y a veces en Lucas encontramos un pasaje que en Juan no lo encontramos desarrollado. Pero ¿qué creen? Ninguno de estos se contradice, al contrario, se complementan y dan más información de determinado evento que sucedió en las Escrituras. Y eso es de llamar la atención, porque dices, Dios mío, no cabe duda que tu palabra no se contradice, al contrario, se complementa lo que dicen los libros, pero jamás se van a contradecir. Hay unidad en la palabra de Dios. Y bueno, dice, y ya entramos en nuestro tema, toda la escritura es inspirada de parte de Dios. ¿Para qué, hermanos? ¿Para qué es útil las escrituras? El salmista dijo, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Imagínense, podemos encontrarle tantos sinónimos, tantos ejemplos en la misma palabra de lo que es la escritura para el ser humano. En medio de este mundo, como lo decía hace un momento, donde hay situaciones difíciles que estamos hoy viviendo, de inseguridad, de enfermedad, esta pandemia que ha venido a provocar caos en esta tierra, no dudo, hermanos, que todo lo que pase es por la voluntad de Dios. A veces pasan cosas en esta vida, en esta tierra, que Dios permite. Dios es soberano y a veces no entendemos las cosas que pasan porque nuestra mente es finita y no la alcanzamos a entender. Pero algo que me queda claro, que Dios en su soberanía, Él permite cosas que a veces a las personas en esta tierra no las entendemos, no las comprendemos, no nos gustan, pero pasan porque nada pasa en esta tierra sin que sea la voluntad de Dios o que Dios lo permita.
Eso me queda bastante claro, que Dios es soberano. Y si pasan, es por algo, para el cumplimiento de una palabra, para el cumplimiento, Él quita y pone reyes. Entonces, hermanos, esas reflexiones son profundas, porque entonces ya vamos entendiendo, hermanos, que Dios no se mueve como nosotros queremos que se mueva. Ya Dios, cuando logramos entender eso como está escrito en la palabra, hermanos, ya no entendemos nosotros, ya no nos dejamos llevar, hermanos, por nuestras emociones y empezamos a entender un poquito de lo que está en la palabra. Y para compartir, por ejemplo, este pasaje, hermanos, acerca de lo que estamos estudiando aquí, y para entrar a nuestros 4 puntos, vea lo que dice, hermanos, cuando digo que Dios es soberano y que todo lo que pasa en esta tierra es por la voluntad de Dios, porque Dios así le ha placido, porque Dios tiene que tener el cumplimiento de alguna profecía, porque los tiempos ya están determinados, porque su palabra no se contradice y porque es el cumplimiento perfecto de su propia palabra. Y para muestra los quiero llevar a un pasaje y lo quiero compartir con ustedes, porque este pasaje es reflexivo, porque cuando uno lee las escrituras, uno no la lee por leerla, sino la lee para meditarla, para detenerse, para analizarla, comprenderla y que transforme y que se reciba el mensaje. Entonces este pasaje que voy a leer con ustedes, que se encuentra en Isaías 45, me deja muy claro la soberanía y el propósito de Dios que Él tiene sobre esta tierra. Dice: así dice Jehová a su ungido, a Ciro. Estoy leyendo Isaías, hermanos, 45, del 1 al 5. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomo de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Ustedes van a decir, ¿y por qué está leyendo el hermano Luis ese pasaje de Isaías 45? Lo estoy leyendo porque les estoy compartiendo con ustedes que nuestro Dios es un Dios soberano, que todo lo que se mueve en esta tierra es por su voluntad, es porque Él en su soberanía permite que suceda. Y vean que dice el versículo 4 y 5 nada más, y retorno al pasaje. Dice: por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Eso lo está diciendo Dios del rey Ciro. A Ciro lo llamó escogido. Vean, lo llamó ungido. Le dijo que puso por su mano derecha para sujetar naciones. Le dio de los tesoros escondidos. Imagínense todo lo que habló Dios acerca de Ciro. Pero ¿qué creen? La parte final del versículo 4 está poderoso. Aunque no me conociste. ¿Se pueden imaginar, hermanos, lo que Dios dice de Ciro, pero Ciro no le conoció? ¿Qué significa esto, hermanos? Dios pone reyes en esta tierra. Dios permite que sucedan las cosas para que su palabra tenga cumplimiento. Nos gusta a los seres humanos o no nos gusta. La palabra se ha ido cumpliendo. Los eventos se han ido cumpliendo. Y dice el versículo 5. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste. Vean, hermanos, cómo Dios se refiere a Ciro. Y finalmente en los versículos 4 y 5 al final dice: pero tú no me conociste. Y le habla ungido. Dios es soberano, hermanos. Y bueno, hermanos, vamos a entrar a nuestro primer punto.
Dice, útil para enseñar. El primer punto es las escrituras, o la escritura mayormente, la escritura nos enseña. Útil para enseñar. ¿Qué nos enseña la escritura? Pues nos enseña en esta vida, hermanos, a vivir piadosamente, a vivir dentro del camino de Dios. Dios, desde que escogió a su pueblo Israel, hermanos, desde que Dios hizo al hombre y lo metió en el huerto del Edén, le dijo, de todo árbol podrás comer, pero de ese árbol del bien y del mal, de ese no podrás comer, porque del día que comas tendrás conocimiento del bien y del mal. ¿Y qué hizo el hombre? Desobedeció. Pero desde el primer momento Dios le dio ordenanzas al ser humano. Le estaba enseñando que de ese árbol no debería de comer. ¿Qué hizo con el pueblo de Israel? Lo escogió y le dijo, yo te saqué de Egipto, de ese lugar de servidumbre, y te escogí para que me sirvas. Y le dijo, vas a servirme, pero no vas a juntarte con ningún pueblo, ni de los que están a un lado, porque ellos adoran a dioses ajenos, a dioses paganos. Pero ¿qué hizo el pueblo? Todo lo contrario. Entonces Dios, desde que llamó al hombre, hermanos, desde que hizo a Adán, hermanos, desde que lo formó, desde que sopló aliento, le estaba enseñando cuál era el camino. Cuando vino nuestro Señor Jesucristo, Él hermanos, nuestro Dios, el pueblo de Israel, para que ese pueblo fuera llamado a cuentas, ese pueblo de Israel, le hizo, hermanos, varones, escogió a varones para que poder guiar a ese pueblo de Israel. Le levantó jueces, de tal manera que los jueces impartieran justicia y que los llevara por un camino, por el camino que Dios quería. Pero aún así el pueblo se desviaba, hermanos. La naturaleza siempre del hombre a desviarse hacia lo malo, hacia el pecado, hacia la inmundicia. Es la naturaleza pecaminosa del ser humano. Vino nuestro Señor Jesucristo a la tierra. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el pueblo, hermanos, vino Dios y los juntó. ¿Qué pasó? A su muerte, el pueblo, hermanos, a lo largo de la historia se ha encaminado, se ha inclinado más, hermanos, hacia lo malo. Pero Dios en todo momento, a través de su palabra, que es una palabra que es viva, hermanos, como dice, viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Hay que entender algo, hermanos. La Biblia, la Escritura, la palabra de Dios es una palabra que es viva. Es decir, esto no es lo mismo, hermanos, que un libro, no sé, de matemáticas, por decirlo así, o de cualquier otra arte o profesión, hermanos, que trigonometría o de física o de historia. No, hermanos. Usted lee un libro de historia y, bueno, adquiere conocimiento. Usted abre un libro de física y adquiere conocimientos. Pero cuando usted abre la Biblia, hermanos, aparte de adquirir conocimiento, ese libro te transforma. No hay persona, hermanos, que lea la palabra de Dios y que su vida sigue igual. ¿Por qué? Porque es una palabra viva. Es una palabra que germina a su tiempo, cae la semilla en el corazón y quizás, hermanos, el fruto no lo va a dar de un día para otro, pero la semilla ahí está, va a germinar. Alguien que lea San Juan 3:16 y va a leer en la Biblia y va a decir, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Estoy seguro que cualquier persona que se tope con ese versículo de la Biblia va a provocar una reflexión. Porque de tal manera. Vean, hermanos, hay cosas que les platico como testimonio, hay cosas que comento, comparto. Hace un tiempo que me ha estado tocando compartir con mis hermanos de Peña Oret el estudio bíblico de los lunes de Daniel. Intencionalmente
intencionalmente, porque así es la palabra, intencionalmente, le dije a mis hijos, ayúdenme a hacer las diapositivas. Al hacer las diapositivas de Daniel, pues es obvio que para hacer las diapositivas hay que leer. Y para leer, pues hay que leer el libro de Daniel. Pero yo intencionalmente lo provoqué para que ellos leyeran Daniel y les surgiera dudas. Y a raíz de ahí, dijeron, papá, ¿y esto por qué es así? ¿Qué significa? Es una palabra viva. Todas las personas, es más, e inclusive los actores que han hecho algún guión de alguna película, han quedado con duda. Les ha provocado ciertas dudas acerca de la palabra, del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y empiezan a leer. Y eso es lo vivo que es la palabra, que va transformando y cambiando vida. Eso es lo poderoso, lo bonito, lo hermoso, hermanos, de la Escritura, que no es una palabra muerta, al contrario, es una palabra viva que está transformando y está cambiando. Cada vez que una persona lee la Biblia, se está limpiando. ¿Se está limpiando por qué? Porque es viva, está trabajando. Y por eso dice que es útil ¿para qué? Para enseñar. Te enseña a vivir, te enseña los tiempos que estamos viviendo. Tú dices, a ver, léelo, oye, ya son los últimos tiempos que señala la Biblia. ¿Qué tiempo estamos viviendo? ¿La gracia? ¿Lo último? Entonces vea, hermanos, cómo la palabra de Dios es útil para enseñar a vivir en este mundo. 2, para redarguir. ¿Qué significa la palabra redarguir? La palabra redarguir significa reprender. La palabra redarguir es reprender. Vean, hermanos, que encontramos nosotros pasajes en la Escritura donde las personas, hermanos, tenían un encuentro interno. Cuando digo interno, en el sentido de que había un cambio, había una especie, hermanos, de un choque mental, pero no es una cuestión mental. Cuando digo esto es porque tiene que ver con una reprensión interna, una reflexión a querer cambiar. ¿Por qué se acercan muchas personas al Señor? Porque son redarguidas. ¿No le dijo aquel rey a Pablo, por poco y me persuades? ¿Qué es la persuasión? Es poder entrar. ¿Qué es lo que pasa cuando una palabra entra en el corazón de una persona? ¿No le redarguye? ¿No le reprende ahí en el interior y dice, yo necesito un cambio de vida? Yo necesito eso que están predicando. Yo necesito eso que la palabra del Señor dice. Hay un cambio, hay una reprensión, hay un momento de detenerse y decir, yo ya no quiero esta vida. Yo quiero eso que anuncian la salvación. Yo no quiero que mi alma se pierda. Entonces, hermanos, nos enseña, nos redarguye, nos reprende en el interior a querer cambiar de vida, a no ser la misma persona, a decir, yo quiero estar con el Señor. No aquel, hermanos, aquel personaje que fue crucificado con Jesús, que le dijo Jesús, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Uno le injuriaba y le dijo, él no tiene por qué estar aquí. Nosotros estamos aquí porque es el castigo de lo que hemos hecho. Pero este varón no ha hecho nada. Y entonces le dijo nuestro Señor Jesucristo a uno de los que estaban ahí, al pie, le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué es lo que lo hizo cambiar? ¿Qué pasó en esa persona? Pues hubo un cambio interno, una reprensión interna. Cuando el hombre se encuentra con Dios, la vida de esa persona no es la misma. Hay un cambio. Cuando Pablo tuvo un encuentro y cayó del caballo y cayó ahí que hasta perdió la vista, tuvo un encuentro con Dios. No fue la misma. Cuando, hermanos, cuando Moisés subió al monte Sinaí, dice la Biblia que cuando bajó el rostro, hermanos, resplandecía. Tuvo un encuentro con Dios. Cuando redarguye la palabra en el corazón de una persona, hermanos, y esa persona empieza a cambiar. La semilla empieza a germinar. 3. Es útil para corregir.
Vean, hermanos, nos enseña la Escritura, nos redarguye, nos reprende en lo interior, pero no solo eso, también nos corrige. ¿Se acuerdan cuando Natán fue a ver a David y le dijo: un pastorcito tenía muchas ovejas, pero había otro que solo tenía una? Entonces ese pastor, dice, fue y le quitó a esa, a la única que tenía. Y le dijo Natán a David: ¿qué merece? Y se encendió la ira de David, dijo: merece muerte. Le dijo: ese hombre eres tú. ¿Qué estaba haciendo Natán? Que representaba al mismo Dios, la presencia de Dios a través de Natán. ¿Qué es lo que pasó? No le reprendió ahí, no le corrigió lo que había hecho. La Escritura es útil para corregirnos. El hombre se desvía, pero cuando escucha la palabra y dice: no es por ahí. Dice la Biblia que hay hombres, hay caminos que al hombre le parecen caminos de bien, pero su final es camino de muerte. Entonces nos corrige y dice: no es por ahí el camino, es por acá. Entonces vean, hermanos, cómo la Escritura enseña a lo largo de toda la Escritura, de los pasajes que hemos leído, cómo nos enseña, nos redarguye, nos corrige. Porque, hermanos, si el pueblo de Israel, si los discípulos que caminaron con el Señor, que vieron los milagros, que estuvieron, hermanos, ver al paralítico que se levantaba, a los sordos, veían que escuchaban, hermanos, los leprosos fueron sanados, aún así, hermanos, se equivocaban. Pedro, hermanos, lloró amargamente. Los discípulos, cuando nuestro Señor Jesucristo fue crucificado, hermano, fue sepultado, ¿qué pasó? Aquí terminó todo, dijeron. Pero no terminó, ahí apenas empezaba, hermano, resucitó al tercer día. Pero esos varones estaban dispersados, dijeron: hasta aquí llegamos, pues hay que agarrar nuestros oficios. Y fueron unas mujeres valientes que fueron corriendo a los discípulos, y nuevamente. Pero, hermanos, vemos luego a un Pedro fortalecido, dando un sermón, hermano, y convirtiéndose tantas miles de personas en el primer mensaje por parte de Dios. Vean, hermanos, pero en ese proceso, hermanos, tenemos que pasar y tenemos que ser corregidos, hermanos. Es como el barro en manos del alfarero. Así lo dice la Biblia, que nosotros somos barros en manos del alfarero. ¿Y qué pasa, hermanos? Y ahí está el alfarero, que representa a Dios, y nosotros el barro. Y ahí está, hermanos, dándole vuelta, formando la vasija, y no queda bien. Y dice que en el proceso te va a hacer llorar. Y se vuelve, hermanos, se vuelve a amasar el barro hasta que darle forma. Y hasta que usted lo ve y queda ese utensilio hermoso para el servicio. Yo creo que ese es el proceso que todos tenemos que pasar, hermano. Tenemos que ser corregidos. ¿Corregidos de qué? Pues a veces de nuestra manera de pensar. A veces, hermano, de nuestra poca fe, como le dijo nuestro Señor Jesucristo en la barca: hombres de poca fe. A veces tenemos que ser, hermanos, corregidos, pues nuestra forma de comportarnos, de creer, de hablar, de caminar. Pero eso es la utilidad de la Escritura. Vea cómo a través de la Escritura, cómo a través de la palabra de Dios, nuestra vida es transformada. Transformada. ¿Quién la transforma? Dios. ¿A través de qué? De la Escritura. Siguiente punto. Para instruir en justicia. Acuérdense, hermanos, cuando la Biblia habla para instruir en justicia, habla de la piedad. Para instruir en justicia es una vida piadosa, no una vida impía, no, es una vida piadosa, que vaya de acuerdo, hermanos, a la voluntad de Dios,
a no pagar mal por mal, a no aborrecer, a orar por nuestros enemigos, a amar por nuestros enemigos. Esa es la vida piadosa que Cristo nos enseñó, hermanos. Es difícil, es complicada, porque ¿qué mérito tiene amar al que nos ama? Ninguno. Amar a quien nos ama no tiene mérito. Pero ¿qué pasa amar a quien nos aborrece, hermanos? Eso sí tiene mérito. Y es lo que el Señor nos enseña en toda la Escritura acerca de la piedad, acerca de lo que Él vino a esta tierra y nos enseñó, hermanos. Él dijo, yo no he venido a abolir la ley, le he venido a dar cumplimiento, pero el estándar que Él puso fue diferente. Que en aquellos tiempos, hermanos, pues no lo entendían los discípulos. Entonces vean, hermanos, en esta semana de la Biblia que estamos celebrando, que están celebrando ustedes, y que hoy nos tocó el tema de la utilidad de la Escritura, podemos resumirlo de esta manera. Toda la palabra, toda la Escritura es inspirada de parte de Dios. Hay aliento de vida, hay soplo de vida en esta Escritura. Si alguien lee esta Escritura, su vida no será la misma. Por eso se le hace una invitación en esta semana a que usted, que es creyente, que es cristiano, que forma parte de la iglesia, que se ocupe de la lectura de la palabra, porque aquí encontrará cosas maravillosas, encontrará sabiduría, encontrará forma de vida, encontrará cómo comportarse, encontrará cómo caminar, encontrará cómo hablar, encontrará, hermanos, qué es la voluntad de Dios a través de la Escritura. Nos queda claro que hoy en día muchas personas se preocupan y dicen, es que queremos que Dios nos hable. Mira, no te preocupes, hermano, porque aquí en los 66 libros Dios te va a hablar. Esta palabra es viva. Esta palabra no solamente fue para el pueblo de Israel, para el pueblo escogido. Que digan, es que esa palabra es para el pueblo de Israel, es una promesa para el pueblo judío. Sí, pero hay otra palabra que usted la puede hacer presente en su vida. No significa que toda la palabra, porque si está remitida al Antiguo Testamento y en la ley y era para el pueblo judío o para Jerusalén, dice, no, pues es que eso era para Jerusalén, no es para nuestros días. No, hermanos. Me queda claro que uno busca de repente que Dios nos hable. ¿Qué persona no hay o que no anhele que Dios nos hable? A veces muchas personas optan por buscar al profeta tal, y no digo que sea malo, simplemente, hermanos, aquí está la palabra revelada que Dios tiene para nosotros. Lo que el profeta nos va a dar es palabra que está aquí. Pero usted busque, hermanos, la dirección y busque el mensaje que está en esta palabra, y cuando usted la lea, la crea, entonces nuestros ojos le van a ser quitados, hermanos, esos velos. Me llama el pasaje de los caminantes de Maús, cuando dice la palabra, que se les apareció Jesús a los caminantes que iban hacia Maús, y no le conocieron, caminó con ellos. Entonces, hermanos, es bueno que nosotros vayamos creciendo en la fe, para que nuestros ojos espirituales sean abiertos. Porque hay personas que logran ver cosas que otros no ven. ¿Por qué unas personas tienen abiertos los ojos espirituales y ven cosas que otros no ven, hermanos? Porque muchos de ellos leen la palabra, leen las promesas de Dios, leen lo que está escrito, hermanos. Y hay personas que pueden ver las promesas de Dios en algo que muchos no ven, porque no conocen ni la promesa, porque no se han ocupado, hermanos, de la lectura de la palabra. Pero ya vimos, toda esta palabra es viva, es inspirada por Dios, nos enseña,
nos redarguye, nos reprende. ¿Y qué más? Nos instruye. ¿Para qué? Para la justicia. Agradezco, ¿verdad?, la oportunidad de poderles compartir a la iglesia Lirio de los Valles. Hace algún tiempo compartí, hace algunos años, ya como unos 7, 8 años parece ser, en la iglesia Lirio de los Valles, que me invitó el hermano José Luis Silván, el pastor. Fue en un servicio de Navidad, me acuerdo. Y hoy tengo la oportunidad de estar con ustedes a través de esta cámara, ¿verdad? De esta plataforma. Que Dios me los bendiga, que Dios los guarde. Voy a orar, voy a dar gracias por sus vidas. Que Dios nos bendiga a través de su palabra. Que Dios nos llene cada día más, que podamos comprender, entender la palabra. Y como dice, no solamente ser oidores, sino también ser hacedores de su palabra, que es lo más importante, para que algún día Dios en su infinita misericordia nos diga, como le dijo a Daniel, muy amado, para que nos diga, como está redactado en Mateo en aquel día, buen siervo, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Esas debieran de ser las palabras que la iglesia recibiera de parte de Dios, para que pueda aspirar, ¿verdad? O podamos aspirar a esa promesa de vida eterna. No deje de leer su escritura. Ahí encontramos joyas, encontramos cosas para nuestra vida, para poder ser un buen padre de familia, para poder ser un buen cristiano, para poder caminar. Todo está aquí, nos va transformando día a día. Voy a orar, hermanos, para finalizar, y posteriormente me despediré. No tengo la computadora a la mano. A ver si es posible ahorita, en lo que estoy orando, mando unos saludos. Si me pueden poner aquí el ¿cómo se llama?, la transmisión, para efectos de mandar saludos a los que estuvieron conectados. Si no es posible, pues ya será en la próxima. Pero vamos a orar dando gracias a Dios. Padre, en esta preciosa hora de la tarde, Señor, agradezco, Padre, la oportunidad que tengo de poder compartir con mis hermanos esta palabra, Señor, en esta semana de la Biblia, en este tema que es la utilidad de la Escritura. Señor, sabedores, Padre, que toda tu palabra es inspirada, Señor, por usted, Padre, que es útil, Señor, para nuestras vidas, que es de utilidad y de provecho, Señor. No es del pasado, Señor, es para nuestros días. Nos enseña, Padre, nos redarguye, nos corrige, nos enseña a vivir piadosamente. Hay palabra ahí, Señor, que es viva, que transforma, que cambia. Hay promesas para tu iglesia, Señor. Padre, ayúdanos cada día, abre nuestros ojos espirituales